La prensa de hoy, la prensa de las últimas 2 semanas no han dejado de tocar el tema, no han dejado de traer el tema porque es el tema del día a día. La semana pasada cuando yo lo abordaba decía, es un asunto al que el gobierno tiene que ponerle mucha atención. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, tiene que ponerle mucha atención y con esa capacidad que él tiene de entender los momentos en los que hay que hablar y habla, yo creo que esto amerita un tratamiento de mucho más altura, de mucho más nivel. El fin de semana finalmente leí unas declaraciones del ministro de Energía y Minas que había dicho en un momento que no se había pensado ni se había proyectado la sincerización o la revisión de la tarifa eléctrica. El fin de semana le escuché decir todo lo contrario, que sí, que habría que revisar la tarifa eléctrica. ¿En el pacto? Que es un discurso que desde el principio de gobierno lo planteó Astacio, que es el presidente del Consejo Unificado de la Sede, vino aquí a este programa, hoy mismo dijo que necesariamente tendríamos que entrar en la sincerización del precio de la energía eléctrica. Y usted puede decir lo que usted quiera, bueno, el petróleo está caro, está subiendo, hay un problema con lo de Punta Catalina y el abastecimiento del carbón con el que opera, que es la matriz de generación de Punta Catalina, admitido ya. Ahora el tema sería discutir el origen, o parecería que discutir si el problema fue de un contrato del gobierno pasado o que este gobierno o la administración no fue lo suficientemente diligente como para tener el carbón. Para los fines prácticos eso es hoy intrascendente. Lo que sí es trascendente es que hay un problema de generación serio, tan serio que se están produciendo apagones de 4, 5, 6 y 7 horas en zonas donde la energía eléctrica no se iba hace mucho tiempo. En Puerto Plata, leí reporte el viernes y sábado, en Puerto Plata se están produciendo manifestaciones casi a diario por la manera tan frecuente y tan extendida en que se están produciendo las interrupciones del servicio eléctrico. Y pienso que si esto continúa, no solamente será Puerto Plata, en diferentes partes la gente va a protestar porque, como yo decía la semana pasada, la gente se acostumbra rápido a lo bueno. Esta realidad que estamos viviendo hoy es una realidad a la que la gente no se acostumbra y sobre todo en una época con temperaturas tan altas. Yo creo que este año, no lo he revisado, o sea, no lo puedo afirmar tan categóricamente, pero creo que este año en el que estamos es uno de los años más calurosos que hemos vivido aquí en el país. Entonces, esa situación combinada con la cuestión de los apagones es una cuestión que realmente preocupa. Por eso pienso que el presidente, y digo el presidente porque en la manera en que el gobierno se ha manejado, el presidente es que maneja los grandes temas, las grandes soluciones, las grandes respuestas, la da el presidente de la República. Creo que el presidente tendrá que elaborar, si no lo tiene elaborado ya, una explicación para hacerle entender a la gente cuál es la realidad y qué tiempo más pudiéramos estar con la situación que hoy vivimos. Esas cosas que irritan, Dani, y tú hablas del calor que está haciendo. Yo no sé si ustedes estuvieron en el interior, yo lo vi en el sur, en tres pueblos, Baní, Asua y San Juan. Unas filas y unos aglomeramientos en oficinas del Banco de Reserva. Están pagando con cheque en algunas instituciones del Estado. Y eso ha provocado un caos, señores. Yo lo vi el sábado. La gente apiñada fuera de las sucursales. Yo no sé qué es lo que se busca. Se habla para detectar quienes cobran, no trabajan, pero yo de verdad que no sé si se está midiendo el daño que eso provoca. Una gente que tiene que pagar un alquiler de una casa, que pagar el colegio del muchacho, que si le fían en el colmado, usted no le puede decir a alguien, aguántate ahí que yo tengo que cambiar este cheque. Y eso se usa. Lo primero que te van a responder es transferencia electrónica, el pago que se ha estado haciendo durante un tiempo ya. Yo de verdad que no entiendo si es que están teniendo algún resultado muy óptimo con esa decisión, pero lo que yo vi y lo irritada que estaba la gente, mujeres, hombres aglomerados en Baní, en las diferentes sucursales, lo vi en Asua y lo vi en San Juan. Y la gente está muy incómoda con eso,
de tener que estar en el sol. En algunos lugares le han colocado algunas carpas para que no sea tan tortuoso ese momento, pero estar cambiando un cheque un sábado con la necesidad, la urgencia de cumplir con esas deudas, de verdad que no le gusta a la gente y no es cómodo. Lo están haciendo es por instituciones mensual. 2 instituciones, a veces 3, cobran por cheque, pero no son todas simultáneamente. Es un disparate también, otro disparate del gobierno. Sí, han detectado muy poca gente que... Además, ¿cómo usted tiene que pagar por un cheque para auditar quién está ahí? ¿Eso tiene una lista? Claro. Ven acá, pero eso cae de la mata. Ahí tiene que haber, yo no quiero entrar en... Es innecesario, es innecesario. Discusión, a ver, que si hay que gastar unos cheques que están ahí, o hay que comprar unos papeles que hay que comprar, yo no sé. Pero ahí Freddy no hay... dirige el departamento de la intendencia, de no sé qué, de la policía. Freddy, ¿cuántos policías te tiene ahí? 15. 15. Bueno, ¿dónde están los 15? ¿Dónde están los 15? Aquí están. Ya. Bueno, aquí 10. ¿Cuántos son los que faltan? No, Dani, uno de vacaciones. Fuera, sáquelo de la nómina. Eso es un grupo de vagos. ¿Y fuera problema resuelto? No, en medio de... Incluso yo diría que es una imprudencia, en medio todavía de lo del COVID. Eso es una imprudencia realmente. Eso es una imprudencia. Un disparate. Es una imprudencia. No entendí desde el principio. Pero bueno. Pero mire, para volver al tema de eléctrico que Dani tocaba, que lo he tocado muy poco, pero 2 o 3 veces van que lo hago. Y lo ha hecho en la misma dirección. Y el presidente Abinader, yo le diría que más que hablar, le diría que repiense su estrategia en torno al sector eléctrico. Porque él llegó, y el gobierno llega con la idea de eliminar consejos e instituciones. Y supuestamente elimina CDE, cuestión que no se puede eliminar porque está en la ley, es lo primero. Es un consorcio, la CDE ya no es la Corporación la Corporación Dominicana de Electricidad. La CDE es el consorcio, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Sí. Todas las empresas eléctricas estatales están por ley bajo ese conglomerado empresarial. Entonces, la propiedad de esas empresas, de las EDE, de la EGI, de todas esas cosas, son de la CDE. Por tanto, eliminar la CDE tiene que ir a una ley. Eso no se ha hecho. Eliminar consejos para unificarlo en uno solo. Usted puede decir, bueno, se ahorraban tanto pago de viáticos, de consejos, está bien. Yo he dicho en otras oportunidades, eso es pendejada. Para un sector eléctrico que cuesta, por ejemplo, solamente no lo voy a decir lo que mueve como negocio en la economía dominicana, no. Lo que le cuesta al Estado dominicano, que este año se proyecta en $1.000 millones, las transferencias al sector eléctrico. 1.200.000 pesos al mes que cueste un consejo es nada. Eso es un pellico de ñoco para un sector. Entonces su ahorro es insustancial. ¿Dónde debió enfocarse el trabajo? En reducir las pérdidas, en mejorar la eficiencia de las sedes y en fortalecer las zonas en las cuales tú puedes incidir en la reducción de los costos de generación. ¿Cómo usted hace eso? En esa última parte, garantizando que Punta Catalina, que es una planta que es suya, y que produce energía barata y que por el esquema de comercialización, como la ley establece que se definen los precios en el sector, son las primeras plantas que entran a suplir energía y le producen una incidencia importante hacia la baja en el costo promedio que las EDES compran energía. Entonces, usted tiene que garantizar eso, que Punta Catalina funcione bien y esté siempre sirviendo energía. Una planta fuera por falta de carbón. Y si hay alguien que quiere echarle la culpa al gobierno pasado por eso, hay que recordarle que hace 14 meses que el gobierno pasado se fue. Sí, vi que el pasado administrador dijo que dejó carbón para un año. Se pasó el año y no se compró. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ese elemento, te estoy hablando de solamente dos cosas, estoy hablando. Solamente ese elemento para incidir en el costo de la generación, 360 kilos mega fuera por falta de carbón. Wow. Y al mismo tiempo, que recogieron 4 guaguas viejas por allí en el norte, qué sé yo cuánto, ¿cómo se llama? Transformadores que no servían en el este, y un bulto, y una demanda, y qué sé yo cuántas cosas. Sin embargo, lo que está pasando es que las sedes todas han aumentado las pérdidas. Todas pierden más. El de este pierde la mitad de lo que sirve, ahora mismo. La mitad. Por cada $100 que le pagan a la generadora, cobran 50. Sí. Esa es la peor de todas. Vamos a llevar este año, y esta proyección es con un petróleo, no como está ahora,
a 1.000 millones de dólares. Pero eso es la proyección con un petróleo 45, 50, 55. A 73 está hoy. 74.9 el Texas. Aplaudamos que por lo menos por Punta Catalina, que es de carbón y generó además su incursión, una movilización de muchas plantas hacia gas natural que se transformaron, Coyentrix, Las Quisqueyas, a gas natural, permite que hoy la dependencia del parque de generación sea menor en cuanto a los combustibles fósiles, lo que era antes. Pero aún así, ese precio del petróleo tiene su impacto en los costos de generación en República Dominicana. Claro que sí. Entonces estamos hablando de un sector que va a producirle pérdidas aparentemente en este año por encima del $1 millón. Entonces, presidente Abinader, por favor, repiense su estrategia en el sector eléctrico. Porque no solamente que los apagones que habían desaparecido del diario vivir del dominicano han vuelto con importancia, ¿eh? Porque incluso Dani y yo hablábamos medio en broma, medio en serio hace poco, que hasta en el sector donde vivimos, donde la luz no se va nunca, se nos fue la luz, ¿no están dando apagones? Sí, sí, sí. Y si por esos sectores donde se paga la luz cara, se está yendo, se va, es grave, porque las EDES no quieren dejar de servir en esos sectores. Porque como dejan de servir, todas las plantas entran. Y seguimos teniendo luz. Simplemente no la cobran ellos. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas, cuando usted le dan en sectores así, apagones, usted debe saber que la situación es grave, porque es ya por falta de suministro, es que no hay energía para servir. Entonces, el gobierno que repiensa su estrategia. Esto no es un tema de bulto si alguien robó ahí, yo no tengo problema en que se lo lleven preso pasado mañana. Pero el problema eléctrico no se resuelve con bultos ni con medidas cosméticas. Hay un problema estructural y gerencial en el sector eléctrico que le está trayendo problemas, no solamente de incomodidad al gobierno, sino un problema de bolsillos. Porque incluso, y concluyo aquí, esa parte de la tarifa eléctrica es además una muestra, como los funcionarios dicen una cosa hoy otra mañana, una muestra de falta de visión, de estrategia. O sea, aquí hay una realidad. Hay un pacto eléctrico que obliga a la transparencia en la tarifa. La tarifa eléctrica dominicana es muy intrincada, su forma de calcular, no es transparente. Y hay unos subsidios cruzados, además de que en alguna medida subsidia a todo el mundo, al mismo tiempo que hay sectores que no cobran lo que debe cobrar pudiendo pagar. Es un poco compleja y hay que transparentarla, mejorar su estructuración. Eso está en el pacto eléctrico. Cuando eso suceda, que hay que hacerlo, porque si no hay pacto eléctrico, a los empresarios no le hablen de poner un peso de impuesto. No le digan a nadie aquí en este país, porque ya lo dijeron. Entonces, cuando eso suceda, va necesariamente a aumentar la tarifa eléctrica. Y yo decía en estos días que ni siquiera el ministro de Energía tenía que estar hablando de eso, porque eso es un tema de la Superintendencia de Electricidad, que define el tema de las tarifas, no el Ministerio de Energía y Minas, que está para otro tipo de cosas. Entonces, que repiensen su estrategia en el sector eléctrico. Tienen 3 años todavía, pero por el camino que van, eso va a acabar muy mal, desde todo punto de vista. Hay quienes ya le están planteando al presidente la intervención del sector. El presidente de la República, del único cargo público que ocupó antes de ser presidente, fue ser miembro del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Por poco tiempo. Pero sí, pero lo ocupó. Es decir, a partir de eso, yo me imagino o sé que el presidente conoce el tema eléctrico, que maneja el tema eléctrico. Y creo que su familia tuvo un momento de interés en el sector también. Eso en parte no lo sé, pero sí sé que él estuvo un tiempo, renunció, era honorífico el trabajo que hacía, pero estuvo participando como miembro del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Es un tema que no le es ajeno al presidente, obviamente. Creo, y por eso hago el planteamiento de que el presidente lo debe asumir incluso para que la gente lo pueda entender. ¿Y saben por qué? Las complicaciones que está viviendo la gente con los precios es considerable. Lo que la gente protesta y patalea en los supermercados es considerable, por cuestiones que ya lo hemos explicado, que no obedece a una responsabilidad del gobierno. Ya hemos dicho las razones por las que se están produciendo los aumentos de precios en artículos de gran consumo y en artículos de consumo en sentido general en los supermercados. Ya eso lo hemos explicado. Pero
a la gente le da en el bolsillo, a la gente le da en el estómago. Y cuando la gente, usted le tiene que explicar ahora lo que va a producirse indefectiblemente, que se va a producir un aumento en la tarifa eléctrica, y la gente dice, pero si ya no puedo ni comprar la comida y ahora me van a aumentar la luz. Entonces yo digo, y encima lo pagó. el presidente tiene que cuidar esa parte y explicárselo a la gente de la manera más adecuada. El gobierno no podrá de otra. El gobierno no podrá de otra. El gobierno no puede asumir, como estaba haciendo con los precios de los combustibles. Yo asumo, el gobierno asume mientras tanto para Bueno, que no se refleje. No creo que pueda seguir haciendo. No, eso es irresistible. Siendo Siendo serio, eso es irresistible. El gobierno no lo resiste. Entonces, por eso digo, el presidente, que es el vocero fundamental del gobierno, y además que se comunica muy bien, debería ir pensando, si no tiene el discurso preparado, debería ir pensando en preparar el discurso para explicarle a la gente, para evitar dificultades sociales. Yo creo que el gobierno es muy temeroso y con razón. Cualquier gobierno no quiere gobernar en un ambiente complicado, en un ambiente de desasosiego social. Por eso el tema de la reforma un poco como que se le ha sacado el cuerpo al tema del pacto fiscal. Por eso creo que es un asunto que no podrá discutirse ya en esta administración, por lo que yo estoy viendo. Porque si en medio de lo que hay, planteamos el tema que yo siempre he dicho, y Oscar comparte esa opinión también, que debimos haber hecho una reforma, un pacto hace tiempo, porque el país lo necesita, porque el país lo reclama, porque es fundamental para la sanidad económica, social y política de la República Dominicana. Pero no lo hicimos. Y en la medida en que se tarde más se complica. Ahora se ha complicado, porque en medio de este cuadro sería echarle gasolina al fuego. Sí. Entonces creo que es un asunto para que el gobierno lo trate prontamente. Ojalá y que esta semana el presidente de la República asuma el tema de la manera en que debe asumirlo, para hacerle una explicación a la gente y además anunciar qué tipo de medidas se van a adoptar. Si hay que sincerizar la tarifa, bueno, habrá que sincerizarla. ¿Qué cosa significa esto? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo en medio de la situación de dificultad? ¿Qué es lo menos que puede significar la sincerización? Para que la gente me entienda, la sincerización es procurar que la energía registre el precio real de producción, y eso va a arrojar un precio mucho más alto del que usted paga, del que yo pago. De eso se trata.